Bueno, muchos de vosotros os habéis convertido en españoles y ya os habéis convertido o estáis a punto de conseguir la nacionalidad, porque ya sabéis que están saliendo muchos expedientes de nacionalidad. Es decir, los tiempos han cambiado, ya no es como hace unos años que los expedientes tardaban 4 años, sino que nos encontramos con resoluciones en tiempos bastante razonables, de menos de un año, de incluso solamente meses y excepcionalmente o muy excepcionalmente con resoluciones en apenas 2 meses. Pues bien, aquellos que os convertís en españoles, os surge también una primera idea de, oye, voy a empezar a reagrupar a mis hijos, a determinados familiares, y nos surge casi siempre esa primera idea de traer a nuestros hijos a España. Bien, cuando decimos, cuando un español quiere traer a sus hijos a España, normalmente lo primero que pensamos es en hacer un arraigo familiar, hacer una tarjeta familiar comunitario, es decir, una reagrupación de español, ¿no? O como lo haría un ciudadano comunitario como un ciudadano español. Pero no siempre esto es posible, sobre todo en aquellos casos en los que los hijos tienen más de 21 años y una de dos. Uno viven a cargo del ciudadano español o a lo mejor viven a cargo pero no es tan fácil justificarlo o no lo podemos justificar de forma que sea viable ese procedimiento, ¿vale? Hablamos del típico caso de he conseguido la nacionalidad o soy español, quiero traerme a mi hijo y mi hijo tiene más de 21 años, tiene a lo mejor 25 o 30 años y no está claro que viva a mi cargo. Porque vivir a cargo es un concepto que hay que acreditar en esos expedientes de arraigo familiar o de régimen comunitario, de tarjeta de familiar comunitario. Y no siempre es fácil, ¿vale? ¿Por qué? O porque las remesas no las haces de forma periódica, o porque no son suficientes, o porque tu hijo ha estado trabajando, o porque no está muy claro cuál es la situación en el país de origen, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, cuando no lo tenemos claro, nos planteamos otra opción y es traer a nuestro hijo con un contrato de trabajo. Claro, lo primero que vais a pensar es, Vicente, ¿cómo me voy a traer a mi hijo con un contrato de trabajo si en España no hay trabajo o es muy difícil, ¿vale? O es muy difícil que pueda acceder a un contrato de trabajo dada la situación nacional de empleo, es decir, esa situación de preferencia que tienen los ciudadanos españoles o extranjeros a ocupar determinados puestos de trabajo y que impiden que podamos traer a nuevos trabajadores extranjeros. Pues bien, tenéis que conocer que cuando eres hijo de un residente legal o cuando eres hijo de un ciudadano español, se aplica un precepto de la ley de extranjería, del artículo 40 de la ley de extranjería, que les otorga a estos hijos españoles, hablamos de hijos españoles en este caso, una condición de extranjero preferente que les permite no pasar por la situación nacional de empleo cuando queramos traerlo con un contrato de trabajo. Y eso se traduce en que el español que tiene un hijo en su país y que quiere traerlo a España, si no puede hacerlo a través del régimen comunitario, no puede hacerlo a través de un arraigo familiar porque no puede justificar que viva a cargo en el caso de que ese hijo tenga más de 21 años, podemos plantearnos traerlo con un contrato sin que nos puedan, en extranjería, sin que nos puedan alegar que existen aquí ya residentes, extranjeros residentes o españoles que quieren ocupar ese puesto de trabajo. Por lo tanto, traerlo con un contrato de trabajo es una buena opción. Teniendo en cuenta además que ese extranjero que quiere venir con un contrato de trabajo, que puede venir con un contrato de trabajo, tiene ya aquí pues, familiares que pueden buscarle esa oferta laboral, ¿vale? Hablamos de ofertas laborales reales, no favores, ojo, no os confundáis. Hablamos de que si un español conoce a alguien de una empresa que estaría dispuesto a contratar a su hijo, pues esto sería factible. Y lo bueno de todo esto es que, según este artículo 40, o en aplicación de este artículo 40 de la ley de extranjería, el hijo de este español puede acceder a cualquier contrato, es decir, ya sea un contrato de camarero, un contrato en el campo, ya sea un contrato en una oficina, es decir, da igual que para ese tipo de trabajo pudieran existir, o en la construcción, pudieran existir miles de personas dispuestas a ocupar ese puesto de trabajo, porque ese extranjero es preferente y por lo tanto podemos traerlo con cualquier contrato. Quiero decir que el contrato puede ser de cualquier trabajo. Eso sí, naturalmente el contrato deberá reunir unos mínimos requisitos, es decir, el empleador tendrá que tener una capacidad económica para contratar, un compromiso de contratación de al menos un año, o sea, un contrato indefinido. No podrá tener deudas en la Hacienda de Seguridad Social, tendrá que tener a sus trabajadores de forma correcta. No tiene sentido que un empleador pretenda traer a un trabajador a España a jornada completa, duración, contrato indefinido, cuando a lo mejor toda su plantilla está en tiempo parcial, ¿vale? Entonces, esto no tiene mucho sentido. Pero quiero decir que si tenemos un contrato con unas mínimas garantías, esto es factible. Por lo tanto, traer a un hijo a España cuando tú eres
español, en este caso, que hablamos de los casos de españoles, o cuando eres residente legal con más de un año de tarjeta, es perfectamente factible. A lo mejor no podemos reagruparlo, ¿vale? Pero sí podemos crearlo con un contrato de trabajo en aplicación de uno de los preceptos, de uno de los supuestos del artículo 40. Hay más, artículo 40 de la ley de extranjería. Además, de hecho, es que esta modalidad de contratación de ese extranjero preferente es la que probablemente una de las que más se ha usado prácticamente desde la crisis del año 2009, porque con el endurecimiento o con el empeoramiento del mercado de trabajo en España, básicamente los únicos contratos de trabajo en origen que hemos hecho han sido de este tipo: los hijos de españoles, hijos de residentes legales, cónyuges de residentes legales y algunos otros supuestos de extranjeros preferentes, peruanos, chilenos, etc. Entonces es una buena opción para cuando tú, ciudadano español que acabas de conseguir la nacionalidad, te quieres criar a tu hijo, pero no está claro que vive a tu cargo y no lo puedes hacer por el régimen normal, que sería una reagrupación, un arraigo familiar o una tarjeta familiar comunitario, puedes crearlo con un contrato. Aquí lo que tenemos que hacer es muy importante, pues es asegurarnos de que ese contrato reúne todos los requisitos. Y es muy importante que ese hijo esté en el país de origen, no te lo traigas para España, ¿vale? Para hacer un contrato, déjalo en el país de origen, porque desde aquí lo vamos a pedir, el empleador lo va a solicitar el expediente aquí en España, el empleador va a iniciar un procedimiento de solicitud de una autorización de residencia y trabajo inicial, que la oficina de extranjería de la localidad donde está el centro de trabajo, la empresa de este empleador, de esta empresa, va a resolver, la oficina de extranjería va a resolver, y si sale favorable, ese extranjero va a pedir un visado y una vez que tenga ese visado va a llegar a España y va a empezar a trabajar con ese contrato. Una autorización de residencia y trabajo inicial, no es una reagrupación, no depende del ascendiente, simplemente el ascendiente español le ha dado una cierta ventaja a la hora de tramitar ese expediente, ¿vale? Y una vez que tienes autorización de residencia de un año, al año la va a renovar por una autorización de residencia de 4 años directamente. Y cuando acaba la de 4 años se va a una larga duración, siempre y cuando antes no haya conseguido la nacionalidad. O sea, la ventaja fundamental, como digo, es la de que no se tiene en cuenta la situación nacional de empleo, y esto se traduce en que podemos hacer un contrato de cualquier tipo. Indefinido, sí, correcto, con la empresa perfecta, pero de cualquier tipo. Nos valdría construcción, nos valdría campo, nos valdría hostelería, nos valdría personal de oficinas, dependiente de una tienda, siempre y cuando el empleador esté bien o la empresa que hace el contrato esté correctamente, esto sería factible. Si tienes algún trámite que hacer, pues ya sabes que puedes contar con nosotros, con parainmigrates.info. Si tienes alguna duda, nos puedes dejar un comentario y déjanos un like a este vídeo si te ha parecido interesante, y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa las notificaciones. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde parainmigrates.info.